en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por darnos este privilegio, Señor, una vez más, de poder, Señor, en el nombre de Jesús, estudiar tu santa y tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús, esta noche preciosa, gloriosa, yo te ruego que desciendas a nosotros, mi Dios, en el nombre de Jesús, con la revelación necesaria, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Danos esta noche, Señor amado, Padre, el equipamiento necesario, Señor amado, en el nombre de Jesús, Dios mío, para poder ser, Dios mío santo, Padre celestial, robustos en tu palabra, crecer fuertes en tu palabra, para la gloria y para la honra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Yo ruego, Señor amado, que nos bendigas con tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo 11, verso 26. Hechos capítulo 11, versículo 26. Dice de la siguiente manera: y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Gloria a Dios. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra de Dios nos enseña que hay diversos nombres que se le dan a un seguidor de Cristo. Se le dice discípulo, se le dice amigo, se le dice hijo, se le dice oveja. Pero en este versículo de la Escritura dice que en Antioquía se le llamó por primera vez cristianos. Ahora, en base a esto, yo quisiera en el nombre de Jesús comenzar este tema que le he titulado ¿qué significa ser cristiano? ¿Y cuáles deberían de ser las metas de esos cristianos? ¿Qué significa ser cristiano y cuáles deberían de ser esas metas? Comencemos por la palabra que aparece en Hechos capítulo 11, verso 26, donde se les llama por primera vez cristiano. Dice la palabra del Señor a los discípulos de Jesús. Esa palabra cristiano viene de un griego, gloria a Dios, que se escribe, se pronuncia de esa manera, ¿verdad? Cristianos. Y esa palabra lo que da a entender es que es un seguidor de Cristo. Cristiano, por ende, es un seguidor de Cristo. Pero en este caso la palabra, gloria a Dios, es seguidor, es imitar, gloria a Dios. No se trata de andar detrás o perseguir, amado hermano, o persiguiendo a ese Jesús, sino más bien, gloria a Dios, es una imitación a Cristo Jesús. Ya hemos hablado, la vez pasada estuvimos hablando un tema que yo le llamé emulando el carácter de Cristo, gloria a Dios, donde le hablé acerca de la imitación, gloria a Dios, de ese Cristo. Ahora, imitar es hacer lo mismo que hace ese Cristo, o sea que es tomar la imagen y semejanza de él. Amén. Entonces, un cristiano, fíjese qué responsabilidad esa palabra de decirle a alguien cristiano, ¿verdad? Usted se da cuenta que, amado hermano, eso es una palabra que se ha tomado para diferentes religiones, ¿verdad? A cristianos, y ya envuelven ahí a los, vamos a decirlo, a los evangélicos por un lado, y pues a la religión popular por otro lado. Pero nótese bien la importancia de esa palabra y la responsabilidad de decirle a una persona, o decir yo, ¿verdad? En este caso, soy cristiano. Es una responsabilidad, porque cuando estamos hablando de que somos cristianos, estamos precisamente hablando que somos seguidores de Cristo. Y al decir que somos seguidores de Cristo es porque imitamos a ese Señor, a ese Jesús perfectamente, y al estarle imitando estamos tomando la imagen y la semejanza de ese Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, Pedro, aconsejando a la iglesia, lo dice de esta manera. Primera de Pedro 2:21.
Porque para este propósito habéis sido llamado, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis, nótese bien eso, sigáis sus pisadas. Bendito sea el nombre del Señor. En Romanos capítulo 8, verso 29 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre vosotros. Ahora nótese bien que Pedro está diciendo que ejemplo nos dejó para que nosotros sigamos como cristianos, como seguidores de ese Cristo, sigamos sus huellas. Pablo en Romanos dice que Él nos predestinó y nos hace hechos, gloria a Dios, conforme a la imagen de ese Hijo, porque ese es el propósito, gloria a Dios, de nuestro llamado, parecernos cada vez más al Señor. Y uno de los versículos que hemos estudiado anteriormente, segunda de Corintios capítulo 3, verso 18, dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos, dice la palabra, siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Entonces, uno de los objetivos claros de la palabra cristianos es, gloria a Dios, ser un imitador del Señor. Y no cualquier imitador, un imitador perfecto del Señor. Un cristiano entonces es un modelo o modela, amado hermano, a Jesús perfectamente. Gloria a Dios. Todo buen cristiano debe de tener, además, gloria a Dios, de imitar al Señor. Voy a corregir esto. Todo buen cristiano que modela al Señor, ¿sí?, debe tener metas bien trazadas. Una meta es un objetivo, es un compromiso, es un deseo, amado hermano, de lograr algo. Y gloria a Dios, cristiano debe tener esa meta, esos compromisos, ese deseo de llegar a parecerse al Señor. Así, por ejemplo, o como ejemplo, un estudiante de ingeniería, su meta, su propósito, su deseo es llegar a ser un ingeniero. Ese debería ser el deseo de todo buen cristiano o de todo buen seguidor de Cristo Jesús. Entonces, si ya dijimos que un cristiano es un seguidor de Cristo, y un seguidor de Cristo no es el que va siguiéndole, persiguiéndole para alcanzarlo, sino más bien el que imita al Señor. Y el Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pasos. Y Pablo dice, gloria a Dios, que somos transformados en esa imagen de gloria en gloria. Entonces, por supuesto que vamos a tener metas. Entonces yo quisiera hablar de esas metas, las metas de los cristianos. ¿Cuáles deberían de ser esas metas si somos seguidores de Cristo? Veamos, comencemos a ver la primera. Número 1, crecer como Jesús. Ese debería de ser un deseo, un compromiso y una meta de todos aquellos que, amados hermanos, nos llamamos cristianos, si es que realmente, amado hermano, somos cristianos. Esta debería ser nuestra principal meta. Mire cómo lo dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Se recuerda usted que en Lucas capítulo 2 verso 52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia? Gloria a Dios. Este pasaje Pedro, nos está instando, nos está motivando, nos está, amado hermano, ordenando también, si lo queremos ver de esta forma, que nosotros debemos de crecer. Y el anhelo de todo buen cristiano, el que lleve ese título en su vida, cristiano, por ser seguidor de Cristo, debería de ser crecer en la gracia y el conocimiento de ese Salvador y Señor, gloria a Dios, Jesucristo. Ahora, en Efesios capítulo 4 verso 15 dice Pablo, en esta versión la NTV: en cambio,
hablaremos la verdad con amor, y mire lo que dice, y así creceremos en todo sentido, en todas las direcciones, en todos los aspectos, dicen algunas versiones, hasta parecernos más y más a Cristo. Ese es el objetivo de crecer. Ese es el objetivo de crecer. Irnos pareciendo más y más a ese Cristo, para poder llevar, amado hermano, ese título de cristiano. Gloria a Dios, amado hermano, honrosamente en nuestras vidas. ¿Cuántas personas, amado hermano, se les llama en este momento cristianos porque pertenecen a cierta religión, pero en realidad no viven una vida de cristiano? Ellos no han crecido en es más, muchos ni siquiera han aceptado a Cristo Jesús y se llaman a sí mismos cristianos. Pero el que es cristiano, su anhelo, una de sus metas, amado hermano, principal es crecer, porque crecer nos lleva a parecernos más y más a esa imagen. Si vemos los versículos anteriores, amado hermano, a este verso del capítulo 4 de Efesios, en el verso 13 podremos encontrar que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la estatura, a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Y eso para qué? El verso 14 dice: para que ya no seamos niños llevados o sacudidos, amados hermanos, como las olas, hermano, de un lado para otro por doctrinas, amado hermano, de hombres. Entonces, el crecimiento que yo siempre hablo, hermano, estoy hablando, crezcamos, y quizás, amado hermano, ese crezcamos muchas veces lo vemos como hagámonos una multitud. No, ese crecimiento debe de comenzar en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y es un anhelo que debería ser, es una meta que debería de tener el cristiano. Entonces, ahora mire lo que dice: así creceremos en todos los sentidos. Hay versiones, vuelvo y repito, que dicen en todos los aspectos. Entonces, por ejemplo, hay aspectos en los que tenemos que crecer. ¿Cuáles son? Amor. Hay que crecer en amor. Hay que crecer en compromiso. Jesús era comprometido con lo que hacía. Hay que crecer en sacrificio. Jesús, amado hermano, era un sacrificio vivo. Hay que crecer en paciencia. Y Jesús, amado hermano, era Jesús de paciencia, ¿verdad? Hay que crecer en fidelidad. Hay que crecer en obediencia. Todos estos son aspectos, amado hermano, en el que creció Jesús y nos dejó ese ejemplo para que sigamos sus huellas. Hay que crecer en misericordia. Hay que crecer en humildad. Hay que crecer en mansedumbre. Hay que crecer, amado hermano, en santidad, en pasión, en autoridad. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la primer meta de un cristiano, que ya dijimos que significa seguidor de Cristo, un imitador del Señor, alguien que quiere llegar a tener la imagen y la semejanza del que lo llamó, gloria a Dios, es crecer. Y esa es la forma que vamos a llegar a tener, gloria a Dios, esa imagen. Pero veamos una segunda meta rápidamente. Una segunda meta debería de ser pensar como Jesús. Mire cómo lo dice Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya en vosotros esta misma o esta manera de pensar que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Ahora, fíjese que 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Pero nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, fíjese que esto de llegar a pensar como Cristo, o sea, llegar a tener la mente de Cristo, por lo menos yo veo 3 aspectos importantes, amado hermano, para lograr esto que le estoy diciendo. Porque para alguien, amado hermano, se podría pensar que esto es imposible. Imagínese usted
de solo pensar que podemos llegar a tener la mente de Cristo, amado hermano, ya para muchos es imposible. Para otros, amado hermano, esto es una blasfemia, podrían decir, pero la palabra del Señor lo dice. Y una de las metas que debe de tener un cristiano, un hijo de Dios, un seguidor, un imitador de Dios, es precisamente llegar a tener esa mente de Cristo, llegar a pensar como Cristo, amado hermano, piensa. No pensaba, piensa, porque Él sigue vivo, amado hermano, amén. Número 1 es renovar la mente. Para llegar a tener la mente de Cristo, número 1, se necesita renovar la mente. ¿Cuántos alaban a Dios? Romanos capítulo 12, verso 2 lo dice así: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? Por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Entonces, paso número 1 para llegar a pensar como Cristo, si es nuestra meta, si es nuestro anhelo, número 1, transforme su mente. Gloria a Dios. Número 2, llenarla del Espíritu Santo. Llenar la mente del Espíritu Santo es importante. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos, hermano, capítulo 8, verso 5. Se recuerda aquel versículo que dice que el que vive conforme a la carne, piensa conforme a la carne. Pero el que vive conforme al Espíritu, piensa conforme al Espíritu. Y mire cómo dice Juan capítulo 14, verso 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién? El Padre. No, Él es el Espíritu Santo. Él nos enseñará. Amado hermano, mire, una cosa, una forma de pensar es aprender. Quiere decir que el Espíritu, amado hermano, cuando entra, se apodera de la mente. Y de esta manera vamos a llegar a tener la mente de Cristo, porque Él nos va a enseñar las cosas que Jesús enseñó y nos va a recordar, dice la Biblia, todo aquello que Jesús dijo. Por tanto, el cristiano puede llegar a alcanzar, hermano, la mente de Cristo Jesús. Y un tercer aspecto que yo puse acá es llenarnos de la palabra del Señor, llenar la mente de la palabra del Señor. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 16: que la palabra de Cristo habite abundantemente, en abundancia en vosotros. Si la palabra habita abundantemente, seguramente estaremos pensando como Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea el nombre del Señor, amén. Qué bueno es el Señor. El Señor prometió, Hechos capítulo 8, verso 10, Él prometió que esta ley, esta palabra, la iba a poner, amado hermano, en la mente y le iba a escribir en el corazón. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y para llegar a tener entonces la mente de Cristo, y esa debería ser una meta de todo buen cristiano, querer pensar como Cristo Jesús, debemos de renovar la mente, llenarla del Espíritu y llenarla de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Quiero dar otra meta. Ya llevamos 2. Número 1, crecer como Cristo. Número 2, pensar como Cristo. Pero mire esta otra meta número 3, vivir como Cristo. Hermano, esto se pone más difícil todavía. Si usted se da cuenta, estos puntos no los puede, amado hermano, no podrían ser una meta para una persona que no quiere ser igual a Cristo. No puede ser una meta para una persona que no siga a Cristo. Y a mí me llama la atención, amado hermano, como muchas personas, aún dentro de la iglesia, no se trazan metas como estas. Y hermano, pero sí se hacen llamar cristianos. Y ese nombre, ese título es una gran responsabilidad, amado hermano, que la debemos es, además de ser honorífica para nosotros. Imagínense que nos llamen cristianos, amado hermano. Un seguidor de ese Jesús, de ese maravilloso Cristo, amado, que dio su vida por nosotros.
Pero además de ser un honor, un título honorífico para nosotros, debe ser una responsabilidad. Y debemos por eso, en el nombre de Cristo Jesús, número uno, anhelar crecer como Cristo creció. Si queremos parecernos a Él realmente, anhelar pensar como Él piensa, amado hermano. Y número tres, vivir como Cristo vivió. Ahora, fíjese lo que dice Filipenses 1:21. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire lo que dice. Pues para mí, el vivir es Cristo. ¿Qué decía Pablo como seguidor de Cristo? ¿Saben qué? Para mí el vivir es Cristo. Para mí, gloria a Dios, mi anhelo es vivir como Él vivió. Esa es mi vida, esa es mi meta, ese es mi anhelo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, quiero ver algunos aspectos de la vida de Jesús. Mire, número uno, su alimentación. Para mí, vivir como Cristo vivió. Una de las primeras cosas importantísimas es con qué se alimentó el Señor. Si vamos a Mateo capítulo 4, verso 4, Él dice, Él le dijo al enemigo, a su enemigo mortal, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, el alimento de Jesús en primera instancia era la palabra del Padre. Y en Juan capítulo 4, verso 34, le dice a sus discípulos, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Entonces, el que quiere ser cristiano, seguidor de Cristo, tiene una meta por delante y es vivir como Cristo vivió. Y para poder vivir como Cristo vivió, debe de alimentarse como Él se alimentó. Y el alimento de Jesús, número uno, es la palabra. Y número dos, es la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es maravilloso. Ahora, un segundo aspecto de la vida de Jesús, o para vivir como Jesús vivió, para mí son sus costumbres. ¿Cuáles eran las costumbres de Jesús? Porque nuestras vidas están llenas de costumbres. Y esa es nuestra vida, estamos llenos de costumbres. Nos levantamos, amado hermano, en la mañana, una taza de café, un pan o un desayuno, nos vamos a trabajar, amado hermano, y seguimos, hermano, en nuestro trayecto de vida, y todo está a base de costumbres. Entonces Jesús tenía costumbres, y si nosotros logramos acostumbrarnos o hacer nuestras estas costumbres, hermano, vamos a estar viviendo como Jesús vivió. Número uno, oraba. Eso lo dice Lucas capítulo 5 verso 16, que Él buscaba la soledad para estar en oración. Número dos, Jesús ayunaba. Eso lo dice Mateo 4:2, que Jesús, amado hermano, buscaba esos tiempos de ayuno, y uno de ellos fue de 40 días, imagínense usted, para comenzar su ministerio. Número dos, Jesús leía la palabra de Dios. Lucas capítulo 4 verso 17 dice que le dieron el rollo, el libro de Isaías, y Él comenzó a leerlo. ¿Por qué se lo dieron? Porque era costumbre de Jesús leer la palabra de Dios en las sinagogas. Pero número 4, amado hermano, otra costumbre de Jesús es que se congregaba. Así lo dice Lucas 21:37, que Jesús, amado hermano, era costumbre que Él estaba enseñando en el templo. Para mí, gloria a Dios, esa es una figura de que Jesús nos enseñó que nosotros los cristianos debemos de ser cristianos de templo. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Gloria a Dios. Ahora, esas son las costumbres y la alimentación que para mí son importantes para poder vivir como Cristo vivió. Pero hay un tercer aspecto que yo quisiera tomar, y es su trabajo. ¿Verdad que nosotros no podríamos vivir si no tenemos un trabajo? Un trabajo específico. Algo debemos de estar haciendo. El ama de casa, amado hermano, es ama de casa. El que está en su trabajo, sea cual sea, está trabajando. Así que, amado hermano, Jesús tenía un trabajo. Número uno, Jesús tenía el trabajo de la predicación de la palabra del Señor. Mateo 4:17 así lo dice, que Él comenzó a predicar y no se detuvo. Aún en la cruz, amado hermano, estaba predicando. ¿Cuántos alaban a Dios?
Y número 2, su trabajo era servir a los demás. Mateo 20:28 dice: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Si queremos, amado hermano, vivir, tener esta meta, vivir como Cristo Jesús, lo que debemos de hacer es alimentarnos como Cristo Jesús se alimentaba, tener las costumbres que Jesús tenía y tener los trabajos que Jesús tenía. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Qué maravillosas metas, ¿verdad? Porque para nosotros debería ser una responsabilidad que alguien nos llame cristianos, o nosotros mismos hacernos llamar cristianos. Si somos cristianos, debemos de ser portadores, amado hermano, de la camiseta de Cristo, portadores de la bandera de Cristo. Así como, por ejemplo, amado hermano, un aficionista o un aficionado, amado hermano, tiene un equipo al que le va cuando están jugando. Él lleva su camisa, amado hermano, y ahí dice el nombre de su equipo, el que él quiere que gane, al que él es aficionado a ese equipo. Así como, amado hermano, una persona es seguidora de un partido X en la política, por ejemplo, porta la bandera y dice: yo soy de fulanos de tal. El cristiano debe de portar la camisa de Jesús. El cristiano debe portar la bandera de Jesús y debe caminar en esa brecha, sobre esos pasos, sobre esas huellas que Jesús caminó. Amén. Entonces llevamos 3 metas. Veamos la cuarta meta. Cuarta meta de un verdadero cristiano: amar como Cristo amó. Y aquí la cosa se va poniendo más, amado hermano, tremenda, más dura todavía. Porque ¿cómo Cristo amó? Miremos lo que dijo Juan capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros. Como os he amado, amaos también vosotros de los unos a los otros. Y el verso 35 dice: en esto conoceréis que ustedes son mis discípulos, que ustedes son cristianos, que ustedes son mis seguidores, si tenéis amor los unos por los otros. Amado hermano, como yo los amo. Mire qué tremendo eso. Un nuevo mandamiento les doy: como yo los amo. Quiero que ustedes se amen. La actitud de muchos miembros, amado hermano, hacia los hermanos es amarlos como aman a ciertas familias o a ciertas amistades en el mundo. ¿Se ha dado cuenta usted que hay familias que dicen: me sirven más mis amistades que mi misma familia? Y muchas veces así somos nosotros con los hijos de Dios, con otros cristianos. Por eso es que, amado hermano, esto es tremendo. Nosotros debemos, en el nombre de Jesús, trazarnos esta meta, trazarnos este propósito, comprometernos con Cristo Jesús al decir que somos cristianos y comenzar a amar como Él amó. Él dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que Él se entregó por nosotros. No le importó, amado hermano, su título, Dios, amado hermano, sino que Él descendió, se hizo uno de nosotros y murió en la cruz para darnos vida, dice la palabra del Señor. Miremos este versículo en la palabra del Señor para que veamos esto que le estoy diciendo. Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? ¿Se da cuenta qué delicado esto? Lo hemos estado platicando últimamente esto. Porque hoy ya no se ve lo que se miraba, amado hermano, al principio de la iglesia, que dice que, hermano, tenían bienes, los vendían y los ponían el precio lo ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles los repartían entre las viudas, los huérfanos, el necesitado, amado hermano. Y dice la palabra del Señor que todo era una bendición. El Señor añadía cada día a esa iglesia lo que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo, amado hermano, florecía en aquellas personas, en aquellos cristianos, a aquellos que se les llamó por primera vez en Antioquía cristianos. Primera de Juan 3:18
hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. Muchos hoy aman de palabra. Hermano, estoy necesitado, voy a orar por ti. ¿Y está bien orar por él? Sí, pero además de orar por él, métete la mano en el bolsillo, saca tu cartera, tu billetera, amado hermano, y diga: a ver, aquí está, yo voy a aportar en el nombre de Cristo Jesús. O mira, yo no tengo eso, pero pásate por la casa, ahí vas a pasar llevando arrocito, frijolito, ahí te voy a bendecir en el nombre de Jesús, y además voy a orar por ti. Ah, qué bendición. Ese es el amor que Dios quiere que tengamos. Pero eso es difícil en este tiempo. Así que en el nombre de Jesús, como cristianos, debemos en el nombre de Jesús amar como Jesús amó. Amén. Número 5, y con esta voy a terminar, además de unos versículos que tengo ahí. Dar como Cristo dio. Aprender a dar como Cristo. Hebreos 10:14 dice: con una sola ofrenda, dice esta versión, Cristo ha hecho perfecto a los que Él purifica. Con una sola ofrenda. ¿Cuál fue esa ofrenda? Él mismo. Él mismo. Ahora mire lo que dice Pablo en 2 de Corintios 12:15. La versión Dios habla hoy: y de buena gana gastaré todo lo que tengo. Estaba hablando de lo material que tenía económicamente. Y aún a mí mismo me gastaré en el bien de otros, por el bien de otros. Ya vio cómo, amado hermano, Pablo no escatimó tampoco lo que tenía ni su propia vida por, amado, darse al Señor en bienestar de otros. Ahora la iglesia, cuando se le dice que vamos a campaña, amado hermano, evangelísticas, que hay que gastar, amado hermano, buena plata para poder alquilar, amado hermano, los equipos de sonido, la plataforma, las sillas, amado hermano, los baños, para que la gente pueda, hermano, estar cómoda y recibir a Cristo. Hermano, lo primero es arrugar la cara y decir: ¿para qué gastar tanto? ¿Para qué? Entonces no somos buenos seguidores de Cristo. Porque nuestra meta, yo no sé usted cómo lo ve, pero yo lo veo de esta forma. Hermano, cada vez que va pasando los años y veo en mi vida esos años, amado hermano, sobre mi vida, me voy dando cuenta que al final estoy de paso, nada más. Todos aquellos anhelos de tener, hermano, una buena casa, un buen carro, hermano, tener todo eso, amado hermano, lo he relevado a un segundo plano para decirle al Señor: Señor, yo quiero hacer algo grande para ti en el nombre de Cristo Jesús. Y si es necesario, amado hermano, gastarnos a nosotros mismos para eso, en el nombre de Jesús, que así sea, para que la obra del Señor, amado, avance en el nombre de Cristo Jesús. Así que dar como Cristo dio es darse por completo, en espíritu, en alma, en cuerpo, y todo lo que Dios nos ha dado, porque al final todo lo que tenemos Él lo dio. Es de Él. Eso es lo que dice la Biblia. Es de Él. Entonces ya vimos 5 metas. La número 1, crecer como Cristo. La número 2, vivir como Cristo. Amado hermano, la número 3, pensar como Cristo. La número 4, gloria a Dios, amar como Cristo. Y la número 5 y última, dar como Cristo. Cuando nosotros aprendemos a darnos como Cristo,
la palabra de Pablo se va a cumplir. En Cristo, dijo Pablo, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque entregamos todo al Señor. ¿Sabe cuánta gente, amado hermano, no entrega lo material? Y no estoy diciendo que es que lo va a entregar, no, le dice al Señor: Señor, ¿sabes qué? Esto es tuyo y yo lo voy a administrar, tú vela por ello. Esto no me va a quitar a mí el servirte, esto no me va a quitar el gozo, no me va a quitar la paz, no me va a quitar nada. Yo sé que un día lo voy a dejar porque me voy de esta tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, quiero terminar con estas palabras. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pablo estaba diciendo: yo soy seguidor de Cristo, pero no considero todavía haber alcanzado. Pero una cosa hago, dice Pablo, olvidando lo que está atrás, lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. Ve el verso 14: prosigo hacia la meta. ¿Para qué? Para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, estas metas que le he enseñado esta noche, sígalas hasta obtener su premio. Y su premio, amado hermano, es ese supremo llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús para entrar en su reino. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Así que en el nombre de Cristo Jesús, ahora que usted, amado hermano, ya entiende qué es ser un cristiano, gloria a Dios, vamos a andar, gloria a Dios, orgullosos de que nos digan de esa forma. Pero aún más orgullosos cuando, amado hermano, comencemos a seguir estas metas y comencemos a crecer como Cristo creció. Comencemos a amar como Él amó, comencemos a pensar como Él piensa, comencemos, hermano, a hacer las cosas como Jesús desea que nosotros las hagamos en el nombre de Cristo Jesús. Ese es un cristiano responsable, ese es un verdadero cristiano, el que desea ser como Jesús, amén. Gloria a Dios. Póngase de pie en esta maravillosa y preciosa noche. Vamos a orar al Padre, gloria a Dios, para que el Señor bendiga esta palabra, le bendiga a usted en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza, Señor. Esta noche, Señor amado, en el nombre de Jesús hemos aprendido, Padre celestial, algo importante, Dios mío. Padre, la responsabilidad, primero el honor de llevar ese título de cristiano en nuestras vidas, mi Dios amado. Pero también la responsabilidad, Dios mío, que conlleve ese título, Señor amado. Padre celestial, por favor, permítenos en el nombre de Jesús, mi Dios amado, ser buenos representantes tuyos en la tierra, Señor. Ser buenos seguidores tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, ayúdanos a llegar a la meta, Dios mío, que es parecernos a ti cada día más en el nombre de Cristo Jesús. Yo te ruego y te suplico, Señor, que bendigas esta palabra, bendigas a mis hermanos, que esta palabra, Señor, esté siendo cincelada en los corazones, en la mente, Padre celestial, para que nuestra mente se vuelva una mente, Señor, parecida a la suya en el nombre de Cristo Jesús, para poder pensar, sentir y actuar conforme, Señor, a tu voluntad en el nombre de Jesús. Yo te ruego y te suplico que nos bendigas, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Llévanos, Señor amado, Padre celestial, de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Padre santo, un día nos queremos ver allá, Señor amado, contigo, Señor amado, darte gloria y honra y gracias, mi Dios amado, por haber permitido, Dios mío, en nuestra ignorancia, en nuestras debilidades, ser, Dios mío, una persona, Padre, que nos paramos en la brecha, Dios mío santo, y como dijo Pablo, no pretendemos haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí sabemos, que vamos a proseguir, Dios mío, en la meta, Señor, hasta alcanzar esos objetivos en el nombre poderoso de Jesús. Muchísimas gracias, Señor. La gloria y la honra
honra te pertenecen a ti por los siglos de los siglos. Señor, gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén.